No, que- Tú me dices, apenas me digas, lo arranco. bueno. No, listo, de una, qué carajos. ¿Me ves buen con buena luz, cierto? Sí, te veo bien. No. Listo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de Invierte tu tiempo con Investopi. Antes de iniciar, me gustaría que me confirmen, por favor, a través del chat que nos están escuchando correctamente para iniciar. Listo, por aquí me están confirmando que me están escuchando. Excelente. Tenemos una gran audiencia esta noche. Creo que es un tema que ya todos necesitamos tras 45 días de estar en la casa. Listo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse esta tarde-noche a compartir este espacio con nosotros. Esta serie que estamos haciendo en Investopi, que se llama Invierte tu tiempo, es una serie que hicimos de cursos gratuitos para la cuarentena, para pasar el tiempo y también para aprender de diferentes cosas que nos permiten ser mejores traders, ser mejores profesionales y por supuesto lo que siempre buscamos, que es tener una mejor calidad de vida, que ese es nuestro propósito en Investopi. La noche de hoy tenemos a un súper invitado, Rodrigo Erazo. Él es el director de investigación y desarrollo de High Human Consulting y coach ejecutivo. Esto básicamente es lo que nos enseña a tener una gerencia personal. Y esto suena muy complejo, pero es un tema que todos deberíamos hacer, así como en nuestras empresas tenemos una persona de recursos humanos, tenemos una persona que nos ayuda con la limpieza, una persona que hace la contabilidad, en nuestras vidas también debería funcionar de cierta manera como una empresa y es tener como unas reglas, unos departamentos que nos permitan optimizar el tiempo, optimizar los espacios para que no nos volvamos locos básicamente, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Este curso quisimos hacerlo porque gran parte de lo que nos han dicho ustedes mismos, nuestros estudiantes, nuestra comunidad, es que ya un tiempo después de estar en cuarentena, pues resulta muy difícil manejar el tiempo para estudiar, para hacer trading, para trabajar, para los hijos, para la vida, y estamos mezclando todo y ya llega un punto en que estamos un poco saturados, ¿no? Y pienso que esto es un tema que le pasa a todos. Hoy, ahorita mismo le estaba diciendo a Rodrigo que yo estaba así como saturada esta semana de muchas cosas y como que la mente no descansa. Y precisamente eso es lo que vamos a iniciar a hablar hoy con Rodrigo. Todavía entonces la palabra para que nos cuentes un poquito más de esto. Hola Juliana y hola a todos, buenas noches, buenas tardes todavía, ¿no? Buenas tardes y bueno, primero agradecerte un montón por la invitación, muchas gracias. Muy chévere hablarles de este tema que sí es muy pedido, a la gente le gusta mucho cómo manejarse, ¿no? Cómo manejarse de una manera óptima, autoliderarse más que todo, de una manera óptima y esta noche les quiero compartir cuatro grandes temas. Los voy a decir de una vez los temas los temas generales para que más o menos vayamos sabiendo por dónde vamos a navegar. Eh, Primero que todo les quiero hablar de nuestra energía vital. Para hacer cualquier cosa, para hacer lo que queramos hacer, necesitamos la energía suficiente para poder hacerlo, para poder levantarnos de la cama y tener todas las ganas y la energía de ejecutar lo que tenemos que hacer. Después vamos a hacer un poquito como de productividad con trabajo inteligente, cómo hacer un trabajo inteligente y cómo lograr nuestros objetivos. Y después vamos a ver algo súper importante, que es un poquito mirar cómo nos comportamos con nuestras propias emociones, una gerencia emocional. Y por último, un tema que me encanta y es muy interesante, sobre todo en esta época mirarlo,
marca personal o estrategia personal. Ok, Entonces, sí, esos son los 4 grandes temas que por los cuales vamos a navegar esta noche. excelente. Precisamente son los temas que pienso que son fundamentales en este momento, ¿no? Antes de que entremos en materia, quiero decirles que todos estos cursos los estamos subiendo a YouTube y tenemos una lista de reproducción, no solo con los que han pasado, sino vamos subiendo todos los que van pasando, ¿listo? Entonces, los que se han perdido por ahí, cursos anteriores, que hemos tenido unas super conferencias, tuvimos una con Leonardo Weje, que es el Shark Tank, con un inversionista que vio la crisis del 2008, hemos tenido temas de todos. Entonces pueden buscarlas en YouTube y esta conferencia también la vamos a subir ahí para que la puedan compartir por ahí con sus amigos o volverla a ver, repasarla, etcétera. Y mañana aprovecho y les cuento que vamos a tener un tema que nos interesa también a todos, que es el tema de cómo manejar nuestras pensiones obligatorias. Entonces, ¿qué me conviene? Si Colfondos o una privada, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si soy independiente. Ahí vamos a revisar como todos esos puntos. Entonces, súper invitados también a esta misma hora, ¿listo? Entonces, bueno, arranquemos con el tema de la energía vital. Eso es un tema que es complejo de administrar porque muchas veces así estemos cansados, tenemos que hacer cosas, ¿no? Entonces, el tema de uno mismo aprender a administrar esa energía y de decir como, bueno, ¿qué hago para que tenga energía para hacer esto u otra cosa? En el caso, por ejemplo, los que tienen hijos, esto es fundamental. Tú puedes estar como quieras, pero si tienes un hijo, el hijo tiene su necesidad y hay que cumplírsela. Entonces, ¿cómo hacemos para gerenciar y también para sacar esa energía, ¿no? Porque de vez en cuando se nos agota. Sí, es más seguido de lo que uno piensa, la verdad. Eh, bueno, y con los hijos duplican la energía de nosotros y nos exigen esa energía a tope. En mi ejercicio como coach, cuando estaba independiente, eh, me consultaban mucho y mucho, mucho por el tema de la energía, porque es verdad que todo lo que tenemos que hacer en el día nos empieza a agotar y nos empieza a agotar y nos empieza a drenar la energía de una forma impresionante y empezamos a ser menos productivos, no porque no sepamos lo que tenemos que hacer o no queramos hacerlo, sino porque físicamente no tenemos la energía para hacerlo. Entonces, ahorita les voy a dar 5 tips muy básicos para que los puedan administrar como para tener una energía top. ¿De acuerdo? La primera herramienta es tener un propósito claro, tener eh, un propósito tremendamente claro, ese propósito que nos saca de la cama. La energía básicamente es motivación y si tú estás motivado a hacer lo que quieres hacer, eso te da muchísima energía, porque cuando tienes un gran propósito y cuando amas ese propósito, el propósito precede a la pasión. Si tienes un buen propósito que te levanta de la cama y quieres hacerlo todos los días y quieres lograrlo, es impresionante la cantidad de energía que te lleva a ese propósito. Así, la actividad que vayas a hacer no te apasione como tal, porque tenemos muchas cosas que tenemos que hacer diariamente, muy rutinarias, que no es que nos generen una pasión loquísima, pero con el propósito que se logran haciendo esos pasos o esas actividades que son medio rutinarias, eh, pues podemos lograr esa energía vital que tanto necesitamos. Por otra parte, tener una buena planeación es clave también. Tener objetivos claros, saber qué tienes que hacer, tener claridad de lo que tienes que hacer. Eso es fundamental porque tu mente no está divagando en qué hacer, qué no hacer, sino ya tienes como una estructura básica en lo que tienes que hacer y te puedes focalizar en eso y te ahorra mucho trabajo. A veces hacemos el doble de trabajo porque no planeamos. Si tenemos una planeación de clase mundial, eh, pues podemos hacer las cosas más focalizadas y no gastarnos la energía en lo que no tenemos que hacer casi, ¿de acuerdo? Otro gran tip para tener una gran energía vital es
el trabajo interior, lo que tú decías, espacio mental, ese espacio mental es vital. Eh, y eso va muy amarrado con el despertarse temprano. Mm, Despertarse temprano uno le da como, eh, puedes tener tiempo para intencionar el día, para poder sentarte, meditar un rato, ampliar ese ancho de banda mental para que puedas planear el día y empezar el día como con calma, ¿no? Sin afanes, sin ese agite total, y te da ese espacio mental. Y el trabajo interior es importantísimo porque te aprendes a conocer, te aprendes a tranquilizar un poco, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado en cierta medida estas contingencias. Ya nos obligó a parar, nos obligó a quedarnos en casa y nos obligó a quedarnos con nosotros mismos, que a veces no es tan cómodo, ¿no? No nos dedicamos tanto tiempo a quedarnos con nosotros mismos, a conocernos un poco y a nutrirnos de manera especial a nosotros mismos como personas y crecer un poquito en lectura, en tomarnos un buen café, en esperar para planear el día, para hacer una conversación bonita con nuestros hijos o con nuestros familiares. Ese tiempo es vital y eso da energía, es como alimento para el alma y ahí nos vamos nutriendo de una energía interesante. El otro tip importante o la otra herramienta importante es el ejercicio y la nutrición. Cómo nos ejercitamos y nos movemos. Suena obvio y suena muy de sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Eh, entonces es importantísimo energizarte cuando te mueves, cuando empiezas el día con una rutina de ejercicios, así sea suave, no necesariamente tiene que ser una rutina de ejercicios de 50 minutos con CrossFit total, sino esa energía esos ejercicios que te permiten moverte, un poquito de cardio, un poquito de movimiento, energiza el cuerpo. Una cosa súper importante y es que el ejercicio es mejor hacerlo en la mañana que en la noche. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si yo hago ejercicio de noche y de pronto un poco tarde, pongo el cuerpo a toda velocidad, con toda la energía y no puedo dormir bien. Así concilia el sueño. Mi sueño no es tan reparador porque mi cuerpo está como a 1000 revoluciones y de un momento a otro lo pongo a descansar. Entonces, no es tan chévere o no es tan benéfico hacer ejercicio por la noche. No es que no sea benéfico para el cuerpo, sino que pones el cuerpo a revoluciones para que irse a descansar. Entonces, es mejor hacer ejercicio en la mañana, moverte y, y tener energía para todo el día. Uno de los tips, ahora sí, muy concretos que yo le doy a mis clientes o le daba a mis clientes cuando, cuando hacía coach particular, es hacer, cuando me siento cansado y sin energía, hacer rutinas Tabata. No sé si saben cuáles son las rutinas Tabata. Son los movimientos que se hacen por 20 segundos, muy intenso. Pueden ser una corrida así muy intensa, descansa 10 segundos y vuelve a hacer otros 20 segundos, descansa 10 segundos, 20 segundos. Eso te da toda la energía del mundo. Te energiza para alguna situación especial. La otra, la otra, el otro tip, ¿me están escuchando? Sí, te estamos escuchando perfecto. Dale. Ah, ok, ok, perdón. Es que pensé, había un comentario que decía no funciona. Y dije, Sí, ¿será que eventualmente algunas personas tienen problemas de conexión, entonces lo que tienen que hacer es cerrar y volver a abrir. Nosotros tenemos acá la conexión súper estable, entonces no te preocupes. Ah, bueno, listo. Me asusté. Eh, la cuarta herramienta es renovación. Renovación es cuidarnos un poquito de nosotros mismos. Ahorita
lo que voy a decir no es que se pueda hacer mucho, pero un buen masaje, una ida al turco, ese cuidado personal, eso como consentirnos, que nos tener un día libre pero desconectados de todo, programar unos fines de semana que podamos hacer cosas diferentes y desconectarnos como de lo que hacemos habitualmente, eso también recarga mucho la energía a largo plazo. Tenemos esos periodos de renovación, de cuidarnos, de cuidado, porque yo les hago mucho esta comparación. Si tenemos, por ejemplo, un taxi que tenemos todo el día, todo el tiempo prendido y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y nunca descansa el carro, la vida útil obviamente es muy corta. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si tenemos nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo, eh, y no paramos, trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos, hacemos, y no nos damos ese tiempo, llega un momento en que nos agotamos muy fácil y ya no tenemos energía. Sí, Eh, excelente. tenemos que dormir bien también. Es importantísimo el tema del sueño. Muchas personas me dicen, no, yo con 5 horas tengo, me siento súper, pero en, en agosto o en septiembre están reventados porque se levantan temprano, se acuestan tarde, duermen poco. Como te digo, nuestro cuerpo es como una máquina que hay que hacerle mantenimiento, hay que dejarla descansar y es importantísimo el tema del sueño. Dormir lo que Excelente. necesitemos de dormir, 7 horas, 8 horas, y programarnos. No es necesariamente dormirse a las 8 de la noche. Si duermes a las 9 10 fácilmente te puedes levantar a las 5 de la mañana y dormiste las 7 horas que tienes que dormir como mínimo. Entonces, eso es vital. Excelente. Entonces, para recapitular, uno, tener un propósito definido, una planeación, que Sí, me parece bien. Y esto yo creo que es fundamental, sobre todo en las personas que están en este grupo específicamente. Son personas que tienen su profesión, que quizá tienen hijos, que hacen trading, que hacen ejercicio. Entonces tienen un montón de actividades y esa es una de las cosas que a mí más me preguntan en redes sociales, como, pero ¿a qué horas tienes vida para leer, hacer trading, tener empresas, salir, etcétera? Y es justamente por esto, por tener una planeación y unos bloques, digamos, de tiempo y de trabajo. Tener unos espacios clave, ejercicio y nutrición, en esa es como la que más estoy colgada. Sí. y La tenemos rutina, obviamente, la rutina Tabata, entonces, que son la de los 20 segundos de algunos ejercicios, y el tema de la renovación y el autocuidado, que pues ahorita no se puede tanto, pero pues igual se puede hacer en casa. Hay que ser creativos. hay que ser creativos, se puede en casa y también es importante, si queremos desconectarnos, necesitamos un momento a solas, podemos ir, salir al balcón, obviamente hablar y decir con las personas como míos, necesito 1 hora para mí y tratar de desconectarse, escuchar buena música, si alguien quiere tomarse un vino y tratar de eso, de consentirse, hacerse mascarillas, no sé, las mujeres que les gusta todo ese tema casi de spa en la casa, eh, Y los pues hombres también, es que eso es un tema sí, precisamente de cuidado y de es de, cuidado. sí, y es como de cierta manera, como de devolverse uno tanto cansancio que tienes durante la semana, pues hacerlo está bastante bien. Sí, esa es como esa palmadita en el hombro que te diga, oye, sí, lo estás haciendo bien y te mereces este descanso. Sí, y yo pienso que ahí cada uno tiene que buscar lo que le sirva. Realmente esto no Tal. está escrito en piedra. Hay algunos que están diciendo que les sirve más en la mañana, en la noche. Busquen, busquen como hacer esas cosas, así sea por espacios pequeños y mirar qué les funciona más. Específicamente a mí, yo pruebo todo porque yo sufro mucho de insomnio y he hecho ejercicio en la noche, en la mañana, porque yo pensé como, si hago mucho ejercicio en la noche, pues me canso y me duermo. A mí eso no me ha funcionado.
¿cierto? Prefiero hacerlo en la mañana y después medito, leo, pero cada uno tiene que buscarse, uno, lo que le gusta y dos, lo que le funciona, porque todos lo tienen de manera diferente, excepto lo del sueño. Hagan caso y duerman 8 horas. Sí, no, y total, lo del ejercicio en la noche lo decía porque hay algunas personas que los horarios físicamente no le dan y pues les toca hacer ejercicio para hacer ejercicio, mantenerse en forma y sanos en la tarde. Y está bien que lo hagan en la tarde, ojalá no muy tarde, porque como te decía, pones al cuerpo a revoluciones, te cuesta más dormirte. Sí, Y para el insomnio, algunos tips chiquitos. Primero, no comer después de las 7 de la noche, porque igual, una de las cosas que más consume energía en nuestro cuerpo es el sistema digestivo. Esto como es pesado y tarde en la noche, pones igual al cuerpo a trabajar y toda la noche trabaja y eso pues no es reparador porque el cuerpo no está descansando, el cuerpo está trabajando a toda. sí. Ojalá no ver pantallas hasta tarde, sino también tener como 1 hora, 2 horas antes de acostarse, pues no tener pantallas. No es fácil, pero pues preferiblemente eso también ayuda mucho al sueño. Y Eh, menos ahorita que es nuestro único contacto humano. Total, es nuestro único contacto humano. Entonces, esas cosas ayudan a dormir bien. Otra cosa que lo hablamos ahorita detrás de cámaras, era sacar todo lo que tenemos de la cabeza, porque tenemos a veces tantas ideas. A mí me ha pasado en esta época que tengo ganas de hacer mucho contenido con High Human, estamos planeando un montón de cosas y se me ocurren muchas ideas y uno se acuesta en la noche pensando en esas ideas y uno se levanta en la noche pensando, pero tengo que hacerlo por acá, que tengo que hablar con mi socio de esto, tengo que hablar de tal cosa. Entonces, lo más efectivo es sacarlo de la cabeza. ¿Y cómo se saca de la cabeza todas esas ideas? Escribiéndolas, poniéndolas en un sistema, si tenemos un sistema, que ahorita vamos a hablar de eso, eh, y es escribiendo las ideas, antes de acostarnos claramente, escribiendo las ideas y poniéndoles como una acción o dejándola en un lugar que consideremos seguro, que no se vayan a perder. En el computador hay una aplicación que me encanta que se llama Evernote, ponerlas en Evernote y tomar una decisión, esto lo voy a hablar mañana y voy a decir esto y esto y esto y esto. Entonces ya no le estoy dando vueltas en la cabeza porque ya está en algún lado, en algún lado que sé que está seguro y que no se me va a perder y que psicológicamente ya está fuera de mi cabeza. Porque entre más esté dando vueltas en la cabeza, más se hace realidad, menos se hace realidad. Digo, Sí, se queda ahí en la cabeza y nosotros como dando vueltas y la idea se cansa y se pierde. sí. Súper. Yo soy de escribir todo. A mí eso me ha funcionado muy bien. Yo tengo una agenda y utilizo resaltadores y todo, hago checklist para todo y eso a mí me ha funcionado para ser también muy productivo y es como organizar los espacios del día y incluso de la semana. Entonces yo, por ejemplo, yo dirijo un equipo de ventas, tengo eventos sociales, antes cuando no estaba en cuarentena. Entonces trato de tener todo planeado y decir como, bueno, mis viernes por la tarde, por ejemplo, son de planeación de la siguiente semana. El jueves por la mañana es de temas financieros, contables, etcétera, que son los que menos me gustan, pagos, etcétera. Y así he organizado bloques de trabajo en mi vida con todo, no con mi trabajo, sino con mi vida. O sea, yo llamo, por ejemplo, a mi mamá, a mis amigos, etcétera, en ese bloque de después de las 11 de la mañana, antes del almuerzo, cuando ya no quiero hacer nada. Entonces, tengo esos bloques muy bien organizados. Acá Carmen nos pregunta, o bueno, te pregunta más bien, que qué recomiendas para mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas son un tema aparte, porque están en un tema hormonal increíble y, y bueno, lo recomendable es eso, comer muy sencillo por la noche. ¿Será para el sueño? ¿Qué recomiendas para las mujeres embarazadas? En Sí, yo creo que para el sueño. sí, ¿cierto?
Carmen, No, escríbenos. Carmen, no Sí, para el especificaste. sueño, Sí, para el para el sueño. sueño, ok. Sí, entonces, bueno, primero, eso, tratar de estar muy tranquilas a partir como desde las 6 de la tarde, mm, comer muy suave, comer bien, pero muy suave, y ojalá temprano. eh, y obviamente sentirse muy acompañada. Esto lo voy a decir como muy personal, cuando yo tengo un hijo de 8 años, cuando la mamá de Martín, que se llama mi hijo, estaba embarazada, eh, se dormía mucho, muy fácil. Si yo estaba en la casa y pues estábamos como muy, muy, muy bien, ella dormía tranquila. Pero si yo llegaba tarde o algo, no podía dormir porque ella decía que sentía mucha ansiedad. Y es, me imagino, por esos cambios hormonales y sensoriales que tienen las mujeres embarazadas, que obviamente yo de eso no sé. Y es preferible como consultar con un médico o alguien que sepa mucho más del tema hormonal, porque no es una situación muy, que sea como muy de mis conocimientos. Ok, súper. Acá Gabriel nos pregunta algo más, ¿qué sugerencia nos puedes dar a los que hacemos trading para liberar el estrés? Y Rodrigo es un invitado muy especial porque Rodrigo ha hecho trading, es psicólogo y además es coach, entonces es como el paquete completo justo para esta situación. Eh, bueno, a mí me parece, primero, la gerencia emocional es vital, tener una buena gerencia de las emociones. Porque cuando uno hace trading es algo muy emocional y a veces una cosa que me funcionaba mucho a mí, además de tener un buen conocerse mucho en las emociones y saberla gerenciar, eh, a mí me funcionaba mucho poner un loss stop y top stop. Eso me generaba una tranquilidad porque tenía control de alguna manera de, o las pérdidas o las ganancias y tenía una posición controlada que a mí me daba una sensación de control. Y, y la inteligencia emocional, y eso lo vamos a hablar ahorita en el tema de gerencia emocional para dar una explicación mucho más extensa y no adelantar el tema. Y yo pienso que aquí hay algo vital, Gabriel, y es tener un buen plan de trading. Cuando uno tiene unas reglas claras, eh, es mucho más fácil gerenciar tus emociones, tu tiempo, tu estrés, todo. O sea, por una parte, cuando a ti te está generando demasiado estrés un trade, es porque o estás en el mercado que no es el adecuado, o porque no tienes tus reglas completamente claras, ¿cierto? A mí eso me pasaba mucho, por ejemplo, cuando operaba Forex y precisamente por eso dejé de hacerlo, porque a mí Forex me quitó el sueño, me generaba, yo me volví adicta a mirar los precios, o sea, yo miraba los precios sin mentirles unas 500 veces en el día, o sea, yo estaba en una fiesta y estaba mirando en dónde iba el euro dólares, se volvió una enfermedad realmente y no descansaba y luego cuando empecé a ver que habían otros tipos de mercados, dije como, o sea, puedo hacer lo mismo sin sufrir tanto. Entonces ahí era el mercado, ¿cierto? Luego me di cuenta que cuando tú tienes unas reglas claras, pues tú aprendes a confiar en las reglas. Y eso pasa también en la vida empresarial, ¿cierto? Cuando uno monta una empresa, uno lo que quiere es vender, ¿cierto? Que le vaya bien. Entonces tú quieres que todo el mundo te compre. Y a medida del tiempo, a medida de los años, te das cuenta que tu producto o tu solución está hecha para un tipo de personas específicas. Entonces, tú ya no intentas meter a las malas a unas personas que no van de acuerdo a eso. Entonces, por ejemplo, en Investopi, nosotros somos muy honestos en decirle a la gente como que es un tema complejo, que es una profesión, que requiere disciplina. A mí no me interesa entonces una persona que quiere hacer trampa, que quiere el camino fácil, que quiere ganar un montón de dinero sin esforzarse. Entonces, simplemente si a mí me llega una persona y me dice, no, es que yo quiero que me enseñe el 50% diario, yo le digo, no, mira, no eres mi estudiante, no eres mi cliente, ¿cierto? Hay otras academias que te pueden enseñar eso, pero yo no voy a seguir sufriendo
como intentando hacer eso a las malas. Y lo mismo pasa con el trading. Cuando tengo esas reglas claras, pues ya no intento como encajar a las malas las cosas, ¿listo? Entonces, es una montaña rusa lo que dice Gustavo, entre la ambición y el miedo. Wow, esa frase está épica, Poderoso, sí. Sí, sí, sí. me la voy a copiar. Y es precisamente eso. Y eso, lo peor es que es un tema que cada uno de nosotros tiene que aprender. Eso no lo puede enseñar nadie. Porque mi nivel de ambición, mi nivel de miedo, mi ego es muy diferente a cualquiera de todas las personas que están aquí conectadas. Entonces, es un tema bien complejo. Vamos a seguir con un tema que a mí me parece que es la clave de todo y sobre todo, y lo más importante, es la clave de ser feliz y de la calidad de vida, que es a mí, que es creo que lo que buscamos todos, y es el trabajo inteligente. La gente muchas veces dice como, bueno, pero es que a mí me dicen mucho, es que tú eres workaholic, trabajas demasiado, todo el tiempo estás hablando de productividad, de plata, y obviamente pues parte, digamos, de lo que me dedico es eso, ¿cierto? A hacer plata y a ser productiva. Pero eso no quiere decir que yo trabaje 15 horas o 18 horas. Específicamente, yo considero que soy una persona que administro muy bien mi tiempo. Claro, hay días que toca, o sea, no les voy a decir que me la paso de vacaciones, pero es precisamente por esto que es el trabajo inteligente, que justo fue algo que aprendí con Rodrigo en un proceso de coaching que hicimos hace unos 3 años. Más o menos unos 3 años, sí, señorita. Sí, entonces cuéntanos Sí, más sí. de ese tema. Bueno, lo primero que quiero contarles sobre el trabajo inteligente o el flujo de trabajo es algo que es como transversal a todas las áreas de nuestra vida y es como la conciencia, lo que dicen que es está muy de moda, el awareness. El awareness es ser consciente de lo que hacemos, ser consciente de cómo lo hacemos, ser consciente de cuáles son nuestros objetivos y que si vamos en buen camino, o sea, que si nuestras acciones van encaminadas a lograr nuestros objetivos, porque muchas veces andamos en piloto automático y eso lo he escuchado muchísimo, pero igual suena mucho, pero la gente como que, o las personas no tenemos como la capacidad de parar y decir, oye, sí, no estoy siendo consciente de cómo estoy haciendo las cosas. Y muchas veces, ¿qué pasa? Tenemos objetivos y esos objetivos se van alargando y van alargando porque no los estamos cumpliendo y no los estamos cumpliendo porque nuestras acciones no están yendo a esos objetivos. Y si no somos conscientes, si no tenemos una conciencia plena de nuestras acciones, pues no vamos a identificar qué es lo que no está funcionando. Entonces, conciencia es algo que es transversal a toda nuestra vida. Conciencia de nuestro cuerpo, conciencia de nuestro sueño, conciencia de nuestras actividades y conciencia de cómo trabajamos y cuáles son nuestras acciones, porque hay acciones que pueden ser muy, que las podemos hacer muy bien, de una muy buena calidad, pero son acciones que no son relevantes para nuestros objetivos. Entonces, ahí estamos perdiendo energía, perdiendo tiempo, nos frustra que no estamos logrando nuestros objetivos y estamos trabajando como locos, pero no tenemos esa conciencia de decir, oye, es que estas acciones, por más que las haga y por más que las haga bien, pues no me van a llevar nunca a mis objetivos o me van a llevar dentro de mucho tiempo y lo podría hacer de otra manera. Esa es como la primera recomendación. La segunda es lo que decía Juliana, que es clave, es tener horarios semanales. Programar la semana y planearla en forma que tengamos bloques de tiempo o rocas por proyectos que estemos haciendo. Las rocas o los proyectos más o menos tienen que ser de 50 a 60 minutos. ¿A qué me refiero con esto? Tú te sientas a una actividad por 60 minutos, 50 minutos y es muy concentrado en esa actividad. Esas son las rocas y los bloques de tiempo. Después de los 50 minutos, pues separa uno 5 minutos de respirar para cambiar de actividad o seguir en la misma actividad.
¿Por qué este periodo de tiempo? 50 minutos, porque es donde más productivos somos, la atención está plena, estamos frescos. Si duramos 3 horas pegados a una pantalla o a un computador sin parar un segundo, pues ya a la segunda, tercera hora, pues obviamente no vamos a rendir igual. Entonces, esos bloques de tiempo, primero programarlos muy bien y programar todo. Lo que decía Juliana, llamadas y llamadas amigos, llamadas sociales, llamadas de trabajo, eh, trabajo, poner rocas y que las rocas sean, ojalá, que no se puedan mover, que sean rocas gigantes para que podamos lograr objetivos claros. Si yo tengo un proyecto, estoy trabajando en, por ejemplo, vamos a hacer una planeación estratégica con mi empresa, con High Human, vamos a hacer una planeación estratégica y tenemos que hacer unos contenidos, pues yo programo bloques de tiempo que son inamovibles y que trabajo y me concentro totalmente en eso. Entonces, eso es clave. ¿Qué pasa al final de la semana? Hay que evaluar esa semana. Eso es buenísimo, evaluar la semana, porque cuando evalúas la semana, eh, ves qué cumpliste y qué no cumpliste. Si tienes unas rocas específicas de tiempo y las moviste, ¿por qué las moví? ¿A qué le está? Y eso es muy importante porque empiezas a darte cuenta a qué le estás dando prioridad. Si tú dices que esta es mi roca de tiempo y no la mueva porque este es el proyecto que estoy trabajando y me apasiona y todo, y esa roca la mueves, ¿a qué le estás dando prioridad frente a lo que realmente dices que te gusta? Entonces, la evaluación de la semana es bien interesante porque habla mucho de lo que uno quiere, sino de lo que uno hace. Entonces, ¿qué moví? ¿Qué dejé hacer? Y también, obviamente, las mejores prácticas. Esto me funcionó y me funcionó excelente esta semana, pues me estoy dando cuenta de eso con esta evaluación semanal y lo voy a repetir la siguiente semana a ver si me funciona igual, a ver cómo me funciona y seguir y seguir y seguir y seguir teniendo como nuestra base de datos de lo que mejor hacemos y cómo lo hacemos. Porque el siguiente ítem es ser tú, es cómo te funcionan a ti las cosas en particular, cómo esas mejores prácticas podemos perfeccionarlas y hacernos mucho más productivos con nuestra propia forma de ser. Sí. Sí, todo, yo pienso que todo lo que uno habla como a nivel de coaching y de este tipo de técnicas van muy ligadas a que prueben lo que les funciona. O sea, no se apeguen a una teoría. Respecto a lo que decía Rodrigo, yo utilizo algo que se llama la técnica Pomodoro, que son bloques de trabajo de 25 minutos y uno descansa 5 minutos intermedio a cada bloque de trabajo. De eso incluso hay varias aplicaciones para Google Chrome, para el celular. Yo justo en este computador no las tengo, pero es como que yo cojo mi lista, digo, en este Pomodoro voy a hacer esto y él me lo empieza a contabilizar y cuando se termina me avisa y me dice como descansa. Y después de 4 Pomodoros tienes un descanso más largo. Entonces, esa es una de las que funciona. Yo se las recomiendo. A mí realmente me ha gustado mucho. Acá Camilo nos hace una pregunta que yo también tengo. Eh, ¿Cuándo debería hacerse esa planeación semanal? ¿El sábado o el domingo? Yo específicamente tengo una costumbre que es mala, que es hacer el domingo por la noche. Y les digo que es mala porque yo puedo estar en un yate el domingo por la tarde y a mí se me prende el chip y me arruina la vida, porque entonces ya empiezo, esta semana tengo esto, y no solucioné este problema y no sé qué, y mi mood cambia completamente, o sea, yo puedo estar en cualquier sitio y el domingo es terrible, entonces para mí ese no se los recomiendo. ¿Cuándo creerías tú que es ese momento apropiado para hacerlo? Mira que, como decíamos ahorita, recién, depende de cómo son tus tiempos y cómo son tus actividades. Yo por lo menos me encanta hacerla el domingo en la noche, Sí, porque el domingo en la noche acuesto a Martín, ya estoy como en modo, ya se acabó el fin de semana, tenemos que empezar como a trabajar, y empiezo a hacer la planeación y la evaluación de la semana.
Yo hago primero la evaluación de la semana y luego hago la planeación. Hay días en que me ha pasado que acuesto a Martín y Martín me duerme y después se duerme él. Entonces no la hago y el lunes en la mañana me levanto muy temprano y la hago, también funciona. Lo ideal de hacerla por la noche, o sea, el día anterior, es, eh, es que, es que el lunes ya tienes todo listo para comenzar de una manera muy productiva. La gente que trabaja en una oficina la puede hacer perfectamente a las 4 de la tarde del viernes. Antes de irse, deja media hora para planear su semana. O inclusive también podemos hacerla cualquiera el viernes en la noche, el viernes en la tarde, para descansar el fin de semana y ya tener planeada la otra semana y evaluada esta semana. Entonces, Súper, súper, súper. Hay un tema que yo quiero tratar, que ese no lo habíamos hablado y no sé si se salió un poco, pero es un tema que a mí me parece muy importante tocar. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de trabajo en Investopi en diferentes cosas, ¿no? Un grupo de marketing, un grupo de ventas, un grupo financiero, y todos, dependiendo de la personalidad, trabajan de unas maneras muy, muy distintas, ¿cierto? Porque hay unos que son más creativos, más estructurados, otros que tienen, pues, unos componentes, digamos, que se suelen ver en los equipos de trabajo. Los de diseño generalmente son más espontáneos, bueno, son como unos tipos de personalidad. Pero algo que yo he aprendido y que me he dado cuenta con el tiempo es que nosotros como que nos preformateamos unas cosas en la mente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos esa idea del horario laboral de 8 horas, ¿cierto? Y que entonces yo tengo que estar trabajando todo este tiempo, y parte del trabajo inteligente muchas veces es que yo puedo trabajar 4 horas y hacer lo mismo que hago en las 8 horas. Y yo, por ejemplo, como jefe me he dado cuenta que no porque una persona esté en el computador 8 horas, 10 o 15, quiere decir que está trabajando durante todo este tiempo. Y es normal permitirnos como individuos decir como hoy no me siento bien porque no me levanté con ganas de vivir, así suene feo, pero pues eso pasa, o sea, hay días que uno está cansado, que algo le salió mal, que tiene otras cosas en la mente, y también hace parte de esa gerencia de trabajo decir como, pues no me voy a poner a hacer este balance súper complejo si no tengo la cabeza plena para hacerlo. Entonces, a veces es mejor parar, decir que necesito para darme ese empujón y hacerlo. Yo sé que esto no es muy fácil cuando uno trabaja en una empresa, es empleado, pero parte de ser un buen profesional es precisamente identificar cuáles son esos momentos y cuáles son esos detonantes que a mí me hacen ser productivo o hacer las cosas bien o etcétera. Y es probar directamente las cosas. ¿Listo? sí, respecto a eso, una de las cosas más interesantes que nos ha mostrado esta situación coyuntural del COVID-19 es que se está reevaluando muchas cosas, cómo trabajamos, cómo es nuestra forma de trabajar en las empresas colombianas. Y una de las cosas que tenemos que aprender, que es fundamental, es aprender a trabajar por objetivos, no trabajar por 8 horas. Eh, Eso es de la era industrial. Ya en esta cuarta revolución industrial tenemos que estar muy focalizados a aprender a trabajar de una manera diferente y aprender a trabajar por objetivos y por proyectos, que eso es vital. En muchas empresas, en varias empresas, a veces uno llega como consultor con High Human y nos dicen, le damos toda la plata del mundo si las personas dejan de estar en redes sociales en horas laborales. Nosotros les decimos, o sea, si les queda tiempo para que estén en redes sociales, les sobra tiempo o no tienen bien especificadas sus funciones o tiene demasiada gente. Porque, porque 8 horas, no todo se hace en 8 horas. Hay gente, como tú dices, hay personas que pueden hacerlo en 4, en 3, en 10, que no son tan productivas. Hay que aprender a trabajar por proyectos y por objetivos.
Sí, y quitarnos un poco como esos paradigmas de que tiene que ser. Ahorita yo pienso que ha pasado algo muy chistoso, por ejemplo, con el tema de las reuniones, que yo pienso que ese es uno de los cánceres de las empresas, y es Muy necesitar mortal. reuniones eternas. Y en mi caso, nosotros todos somos muy hiperactivos, entonces no podemos tener reuniones largas porque después de media hora ya nadie está poniendo cuidado directamente. Y ahorita que tenemos como personas externas o que trabajamos con otras empresas, nos damos cuenta que esas reuniones que se sienta uno y un montón de tiempo, o sea, realmente lo productivo de una reunión suelen ser 10, 15 minutos, que es cuando tocas los puntos, pones las tareas y el resto es como puro adorno, por decirlo de alguna manera, y que no siempre se necesitan. Hay reuniones que pudieron ser un WhatsApp, dice Fabián, completamente de acuerdo. William nos pregunta, ¿cuáles son las mejores actividades para generar energía vital? Ah, qué pena contigo. Voy a hacer un paréntesis porque hay una pregunta anterior que me parece interesante. La pregunta dice, ¿cuáles serían las claves para hacer una mezcla de Pomodoro, Scrum y Kanban para obtener mejores resultados? Pues la verdad, todo eso es totalmente diferente, una cosa de la otra. Eh, el Pomodoro es una técnica muy efectiva para sentarse y hacer el trabajo. Scrum es una metodología ágil, igual que Kanban. Y entre Scrum y Kanban son metodologías, aunque son metodologías ágiles, son muy diferentes. Para entrar en una metodología ágil, primero hay que tener como la cultura de agilidad, que eso ahorita las empresas están careciendo mucho. Quieren volcarse a ser ágiles sin tener la cultura de agilidad. Piensan que poner post-it en una pared están siendo ágiles y eso es totalmente opuesto, pero la mentalidad sigue siendo la misma. Entonces, es algo que no se mezcla y hay que escoger cuál es la metodología ágil que mejor está con la cultura organizacional de mi empresa o de mi grupo de trabajo. Entonces, eso es un tema largo, solo voy a contestar eso. Lo de la energía vital era el punto anterior, pero pues retomar un buen sueño, buena nutrición, tener claridad en lo que queremos obtener y hacer ejercicio y tener objetivos claros, un propósito para tener esa motivación constante. Para mí en ese tema de la energía vital ha sido clave la meditación. Y Total. yo confieso, a mí a veces me gana el cansancio. Yo suelo ser muy madrugadora y para mí las mañanas son mucho más productivas que la tarde. Entonces, yo identifiqué que los días que me levanto temprano, en general, soy más productiva. Pero entonces yo, antes de iniciar mi jornada de trabajo, trato de hacer ejercicio, de leer y de meditar. Obviamente hay días que no quiero nada. Esta semana, por ejemplo, que ha hecho un frío inmundo en Bogotá, me ha ganado y esta semana me ganó la pereza como 2 veces y los días que yo no medito, tengo la energía por el piso. Entonces, una de las recomendaciones que yo les doy es meditar. Yo hice parte de estos cursos, uno de los primeros fue meditar, en la lista de reproducción está, y en el tema de meditar, pues no necesitan, digamos, tomarse media hora, una hora para tomarlo. Con aprender a respirar, y ahí yo les di unas técnicas de respiración bien interesantes, cosa que uno con una pregunta acá de procrastinar, cuando uno tiene esa energía vital y empieza a huyar por ahí y no hacer lo que tiene que hacer, una respiración de concentración, que es la de unir como los dos lóbulos del cerebro, o la de la energía, que es esta que les enseñé, pueden ir al video, a mí me funcionan perfecto y son técnicas que se demoran haciendo no más de 5 minutos. Sí, aquí hablan del Qigong, excelente técnica para la energía vital. Gracias, Gustavo. Buenísimo el Qigong. Sí, Bueno, para la pregunta de procrastinar, hay que primero identificar qué estoy procrastinando. Cuando ya lo tengo identificando y lo sigo procrastinando, eh, entra dentro de la programación. Yo no me escapo al tema de la procrastinación y lo que hago es definir una hora para hacer lo que estoy procrastinando. Por ejemplo, yo lo tengo programado para las 3:30
y de 3:30 a las 4 de la tarde llega mi hijo del colegio, o llegaba. Entonces, a las 3:30 dejo todo lo que estoy haciendo, me siento y hago lo que estoy procrastinando obligado, ¿sí? O sea, programado, ese periodo de tiempo lo hago para algo que no estoy haciendo realmente. Súper. Vamos con el tema entonces de gerencia emocional. Sí, ¿Cómo ay, hacemos espera, ese tema? Dale, dale, eh, perdón. las dos últimas, muy rápido de trabajo inteligente. Ser ordenado. Si tú eres ordenado, tienes las cosas en orden, tienes tu escritorio en orden, tienes tu trabajo en orden, es espectacular porque fluye mucho más rápido. El orden es una de las herramientas más efectivas para abrir el ancho de banda mental. Si tú tienes las cosas en orden, el espacio psicológico de tu cabeza es buenísimo. Y otra que parece muy sencilla, pero es algo que falla mucho las personas, o fallamos mucho las personas, es decir no. Hay que decir no, porque nos llenamos con compromisos de otras personas, simplemente con abrir el correo electrónico, que el correo electrónico es toda la agenda de otras personas que nos piden cosas, nos piden aquí, piden diferentes cosas, y nos comprometemos a más de lo que podemos o lo que nos queremos para realizar nuestro propio trabajo. Entonces, vital decir no. Es un monosílabo, parece fácil, pero a veces no es tan fácil. Sí, generalmente no es tan fácil. Generalmente no es tan fácil. Sí, Sí, pero es vital aprender a decir no. total. Eso, créanme que nos ahorra muchísimo tiempo. Listo. Bueno, entonces el tema de gerencia emocional, que ese es vital. Sí, sí, las emociones hacen parte, pues, esencial de nuestra vida, de nuestra vida normal, eh, y, y es bien interesante porque es algo que generalmente no se le pone atención a, a, a las emociones. ¿Y qué es una emoción? Una emoción es sencillo, es algo que dispara algo y sentimos o rabia o sentimos miedo o sentimos amor o sentimos, eso es una emoción. La emoción generalmente no dura mucho, eh, la emoción es un pico y baja. Cuando pensamos esa emoción, cuando le empezamos a racionalizar y empezamos a meterle pensamiento eh, o diálogo a esa emoción, se convierte en un sentimiento. Y cuando ese sentimiento, que es un sentimiento también ondula, cuando ese sentimiento ya se vuelve muy permanente en el tiempo, es un estado emocional. Dependiendo del estado emocional o de la emoción que tengamos, esas como son como las gafas con las que vemos el mundo. Si estamos viendo el mundo, si venimos del tráfico y estamos con una rabia exacerbada por el tema del tráfico y llegamos a la oficina, tenemos las gafas de la rabia y todo lo vamos a mirar con esas gafas, con ese modo de ver la vida que es de rabia, de juicio. La rabia está muy ligada al juicio y a culpar y a castigar. Entonces no es la mejor emoción para ver el mundo en ciertos momentos. Porque todas las emociones tienen su luz y su sombra. No son negativas, ninguna emoción es negativa. Todas emociones tienen luz y sombra. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué nos dispara ciertas emociones y cómo nos podemos anticipar. Si sé que el tráfico a mí me pone de mal genio y de mal humor, tengo que anticiparme a eso cuando voy a manejar. O sea, es clarísimo que en Bogotá el tráfico es tenaz, es clarísimo que no me controlo, o sea, no, emocionalmente, me sacan la piedra porque me cierran y todos los días va a pasar algo. Entonces, ¿cómo puedo yo anticiparme a esa emoción que sé que va a venir por ese estímulo específico? Entonces, es como tratar de hacer como unas técnicas que me pueda centrar un poco, ya sea meditación, o me calmo, o cojo otra ruta, o me voy más despacio, o hago diferentes estrategias para no
exacerbar esa emoción a la cual pues me cega un poco y me molesta. Eh, Esas emociones, lo que les decía, que las emociones tienen su luz y su sombra, porque toda la emoción nos dice algo, todas las emociones nos están diciendo cosas. La emoción del miedo nos dice que tenemos la sensación de pérdida, que vamos a perder algo. Entonces es bonito preguntarnos, si yo estoy sintiendo miedo, por ejemplo, en el trading, estoy sintiendo miedo de una posición, ¿qué es lo que temo perder? Pues plata, ¿no? ¿Y por qué me da miedo perder esa plata? Y como que hacer ese análisis emocional da muchas luces de cómo manejar la emoción. Entonces es mirar esa luz y esa sombra y conocernos un poquito, ¿no? Conocernos un poquito a nosotros mismos. Eso es clave. Yo pienso que acá en Colombia a veces descuidamos un poco esa salud mental, ¿no? Total. Como el hecho de que, como pensamos, por ejemplo, que ir al psicólogo es cuando uno se siente mal o que hacer un proceso de autoevaluación es porque algo está mal, y es todo lo contrario. Cuando yo siento que siempre hay cosas por mejorar, cuando yo veo que hay cosas por mejorar, pues debería estar en un proceso de estos. Y si no me gusta, digamos, el proceso con un psicólogo, con un coach, pues tratar de hacerlo de una manera interior, ¿no? De pronto leyendo algunas técnicas, estudiándolas y viendo hacia mí mismo cómo hacerlo. Yo realmente les recomiendo mucho hacer procesos de coaching, de psicólogo. Acá en Colombia, pese a todo lo que discutimos, el sistema de salud, pues resulta que nos da la alternativa de tener este tipo de alternativas que son importantes también para uno hablar de cosas que uno no saca, porque por más que uno tenga la confianza del mundo con su pareja, con un amigo, con la mamá, hay cosas, hay miedos, hay cosas que nos molestan que nunca exteriorizamos por diferentes cosas, por ego, por miedo, porque no queremos, en fin. Y eso Sí. es bastante importante, y hacerlo a través de un proceso de estos es fundamental. O sea, yo Mira, realmente se los recomiendo mucho. sí, mira, yo llevo 9 años haciendo coaching, generalmente empresarial o para personas que trabajan a nivel gerencial. Y una de las cosas, de las falencias más fuertes, es el tema de salud mental. Tengo mi socio, que es psicólogo organizacional hace muchos años, vio la misma dificultad del tema emocional en las oficinas, y por eso formamos esta compañía que se llama Hey Human Consulting. Trabajamos la salud mental en la organización. Trabajamos con una psicóloga clínica espectacular, sistémica, y somos los tres, y de las tres como vertientes, para hacer como un tema holístico, y manejamos ese tema espectacular. Ha gustado mucho, y es vital para cualquier compañía y para cualquier ser humano, como tú decías. Y para cualquier núcleo. O sea, para mí, una de las cosas que yo he aprendido es que la célula más básica de una sociedad es la familia. Y cuando nosotros en nuestra familia tenemos dificultades de cierto tipo, eso se va a reflejar en todo nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra productividad, en nuestra prosperidad económica, de relaciones, de amigos, y eso es fundamental. Los que tienen hijos, por ejemplo, el hecho de enseñarlos a que sientan las cosas, porque es que sentir no está mal. Esto ya no pasa tanto en esta generación, ¿cierto? Pero las generaciones atrás de nosotros eran, no sé, unas generaciones que estaban sesgadas a que el ser fuerte era lo que estaba bien, y entonces si tú eras fuerte no llorabas, no te quejabas, trabajabas como un burro las horas que te tocaran y siempre tenías que estar bien. Y eso ha ido avanzando, pero aún hay muchas familias y hay muchos niños que nacen y crecen en un entorno en el que no pueden explorar cómo se sienten, que no pueden expresar la frustración que les da algo o que les da tristeza, porque los mismos papás, algunos involuntariamente, otros voluntariamente, le dicen como es que eso no es, sea fuerte, no llore, lúchela, y es como,
No, sea un dale, varón. dales ese permito sí, sin hablar, digamos, del tema machista y es eso, y es permitirlos y enseñarles a expresar desde pequeño esas emociones. Eso les va a ahorrar un camino demasiado largo en la vida. Y es que imagínate que nosotros los papás, los padres, somos los modelos de nuestros hijos. Nuestros hijos nos modelan como seres humanos. Y hay un video súper chévere que es Children See, Children Do, que es de unos papás que van haciendo las actividades, que están fumando, que están tirando cosas a la calle, la basura a la calle, y los niños detrás haciendo exactamente lo mismo. Y eso es vital. Si a un niño lo llaman, a un papá lo llaman del colegio, que el chino estaba peleando en el colegio, y no le puedo decir, loco, sea empático, si yo no tengo ni idea qué es la empatía. Sí, Entonces hay que ser muy consciente de cómo manejamos nuestras emociones, porque eso va a ser directamente transmitido a nuestros hijos y cómo manejan ellos sus emociones. Y permitirnos sentir, eso es clave, permitirnos sentir lo que necesitemos sentir. Hasta sentirse mal está bien, hay que permitirse. exacto. Completamente de Hay que acuerdo. permitirse. Bueno, ya para finalizar y porfa háganos las preguntas que tengan antes de cerrar. Cuéntanos qué es eso de marca personal que nos contaste al principio. Bueno, marca personal, elegí este tema porque muchas personas en esta época eh, están o perdiendo su trabajo o el trabajo está complejo y hay que diferenciarse de alguna manera. Marca personal es un nombre bonito para describir la impresión que dejamos en los demás. Queramos o no, siempre vamos a dejar una imagen. Y lo estratégico acá es dejar la imagen que realmente queremos dejar y la que nos conviene dejar. Cómo nos volvemos no imprescindibles, pero sí importantes en un lugar de trabajo, por ejemplo. Es tener una buena marca personal, teniendo claro cuáles son mis habilidades, cuáles son mis puntos fuertes, qué me diferencia de otros profesionales, porque nosotros como profesionales llegamos a un punto en que somos commodities, somos como todos los profesionales. Ya antes, antes uno se podía diferenciar por los estudios. La persona que tenía un MBA antes era súper guau porque no muy pocas gentes tenían un MBA o una maestría, una especialización en tal cosa, pero a nivel de estudios estamos los profesionales muy parejos. Entonces nos convertimos en profesionales de marca blanca. Marca blanca es ese producto que es un producto muy bueno, pero que no tiene marca, y por no tener marca se puede vender más barato. Como se vende más barato, le pueden poner el nombre del almacén, Éxito, Olímpica, el que sea. Y es un producto obviamente de muy buena calidad, pero pues de precio es barato porque pues no tiene marca. Y es eso, cómo nos diferenciamos de los demás, qué nos hace diferentes y cuál es nuestra propuesta de valor, qué hago mejor que los demás, o lo hago más rápido, o lo hago de mayor calidad, o lo hago diferente, o manejo una técnica que me diferencia en el momento. Mm, Hasta mi personalidad puede ser un diferencial, ¿no? Si tengo una personalidad muy cálida, muy empática, eso puede ser un diferenciador brutal en estos tiempos para conectar con la gente, por ejemplo. Entonces, es esa invitación a crear nuestra marca personal, nuestra estrategia personal, conociéndonos muy bien qué habilidades tenemos como persona, qué habilidades tenemos como profesional y qué es lo que me diferencio. Es como hacer un canvas en una empresa. Es cuál es mi propuesta de valor, cómo me relaciono con mis clientes, cuáles son mis proveedores o mis aliados estratégicos y todas esas cosas que lo vemos, eh, hacernos como nosotros mismos y tener una recordación importante y que nos elijan. Eso es lo importante, que no tengamos que pasar hojas y hojas y hojas de vida, sino que nos busquen y que nos puedan elegir como profesionales. Claramente, ¿y cómo lo comunico, no? Eso es vital. ¿Cómo Sí, comunico total. mis habilidades? Sí, yo pienso que ahorita hay como dos puntos que se me hace
que son como la definición de lo que se necesita en el mundo. Por una parte, es la adaptación al cambio, que eso es lo que define el siglo XXI y lo que define lo que nos está pasando en este momento, ¿cierto? Pero por otra parte también es un cambio de chip en el tema de que hoy en día no es suficiente, como decía Rodrigo, ser médico o ser abogado o X o Y, sino que tenemos que estar preparados para una cantidad de cosas que nos demanda el mundo. Dentro de eso es la transformación tecnológica. Y, y, y pues la mayoría de los que estamos acá ya veníamos en ese proceso, pero, pero ahorita, justo en este momento, nos está cacheteando a todos y es como o te transformas tecnológicamente o te mueres, y ese es el mensaje para la mayoría de empresas. En nuestro caso en Investope, pues nosotros somos una empresa digital desde que nacimos básicamente, pero otras empresas no sabían cómo hacer esto y están dándose cuenta de que es posible, de que pueden a prueba y error, con muchos dolores de por medio, pero es importante. Y dentro de eso, a lo que voy es que, por ejemplo, un médico que aprende de marketing digital y aprende a vender su marca, eso hace un diferencial muy grande. Un médico o un psicólogo que mezcla eso con inversiones o con otro tipo, o sea, entre más cosas aprendas, y hoy en día eso es lo que no se puede dejar de hacer, aprender de cualquier cosa que nos guste, porque podemos mezclar ese tipo de cosas. A mí algo que me ha pasado, por ejemplo, es una de mis frustraciones, entre comillas, es que yo quería ser periodista y por diferentes cosas me fui hacia la parte de las finanzas, ¿cierto? Y hoy en día gran parte de lo que hago en mi trabajo es mezclando esa pasión periodística sin decir que sea profesional en el tema, pues me he educado para hablar ante una cámara, para escribir. Yo tengo un blog en El Tiempo para que me sigan por ahí, para hacer televisión, para muchas de estas cosas, y precisamente lo que ha catapultado esa marca personal que yo tengo hoy en día es por haber mezclado esa pasión del periodismo o de los medios con la parte financiera, porque si ustedes se ponen a ver, no hay muchas personas financieras que sean amigables con las cámaras, tienden a ser más introvertidos, más como detrás de la pantalla con los números, y esto ha sido súper óptimo. Y lo otro es el tema del cambio. La generación de los baby boomers, que son mis papás, ¿cierto? Que en este momento tienen como un poco más de 50, es una generación que estaba acostumbrada a que todo permanecía, ¿no? Se casaban, estaban en una casa, compraban una nevera que les duraba 25 años, un carro con el que duraban para siempre, y hoy en día esto ya no es válido. En el mundo todo está cambiando, y justo en esta cuarentena nos damos cuenta que adaptar el cambio y amar el cambio es lo que nos hace permanecer y sobrevivir, ¿de acuerdo? Total. Y el cambio es constante, es lo único constante. Listo. Cuéntenos si nos tienen más preguntas. Por acá en el chat nos preguntan si queda grabada la sesión. Sí, va a estar subida en YouTube mañana, con la lista de reproducción con los otros cursos que hemos estado dictando. También recuerden que mañana tenemos la sesión de pensiones, que es un tema bien importante, un tema que nos incumbe a todos y que todos vemos como con dolor, pero que es importante tenerlo presente. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, Rodrigo. Ah, bueno, el tema quedó claro. Total. De verdad que muchísimas gracias. Este es un tema que realmente necesitaba hoy. No, entonces, muchas gracias a ti por la invitación. Un placer compartir contigo y estar aquí en Investopi. Muchas Bueno, no, a gracias. ti por el tiempo, y también muchísimas gracias a ustedes por sacar este espacio para compartirlo con nosotros. Esperamos que de verdad aprendan mucho y que apliquen en sus vidas esto. Realmente les aseguro que hace la diferencia. Entonces nos vemos en otra ocasión. Recuerden, mañana 6:30 con el tema de pensiones obligatorias. Por acá te espero, Rodrigo, también para hablar de pensiones. Listo, no, yo te sigo un montón. A mí me gustó Listo. mucho el video de meditación.
Ah, lo viste, excelente, Sí, sí, lo a mí vi, me muy gustó. bueno, chévere, chévere. Nunca había hablado de meditación como públicamente, que es un tema que estoy trabajando en mí misma, pero salió bien chévere. Sí, sí, Bueno, sí. bueno, entonces de verdad muchísimas gracias. Vamos a terminar la sesión en este momento. La pueden ver mañana en YouTube y nos vemos conectados para la siguiente agenda de Invierte tu tiempo. Chao, chao. Chao, muchas gracias.